Seguimos. ¿Por qué las multitudes seguían a Jesús a pesar de que no entendían su mensaje? Esta es la siguiente pregunta. La primera, estamos viendo por qué Jesús les predicaba por parábolas. Y ya vimos por qué él estaba sabedor de que las personas no entenderían su mensaje porque su corazón estaba endurecido. La Biblia dice que tenía como un callo, estaba engrosado su corazón. Entonces, sabiendo Jesús que no iban a poner atención a su mensaje, él se enfocó en presentarles al Padre Celestial y no se enfocó en enseñarles el mensaje. Ahorita vamos a ver más adelante por qué no se enfocó, ¿sí?, en enseñarles el mensaje. Ahora, pero a pesar de ello, estamos viendo que las multitudes seguían a Jesús. Ahora vamos a ver por qué, a pesar de que Jesús no les predicaba una palabra que realmente les ayudara, ¿por qué las multitudes le seguían? Escucha. Las multitudes lo buscaban y lo seguían, sobre todo porque le solucionaba sus problemas, ¿sí? En este caso, sus problemas inmediatos, es decir, les sanaba, les daba de comer, los libertaba, etc. Jesús creó, durante todo su tiempo de su ministerio, Jesús creó y mantuvo a las multitudes con un espíritu expectante, haciéndolos sabedores de que el Padre siempre estaría consciente y dispuesto a ayudarles en sus necesidades. Entonces, las personas tenemos que saber que dentro del contexto histórico o temporal de la vida de Jesús, las personas no conocían a un Dios como Padre. Las personas solamente conocían a un Dios trascendente, pero no conocían a un Dios cercano, mucho menos le llamaban Padre. A Dios o a los dioses no los veían como padres, solamente los veían como dioses lejanos. Cuando Jesús viene a la tierra, viendo y sabiendo que las multitudes tenían un corazón endurecido, estaba por demás que les diera su mensaje. Lo que Jesús quería, primero que nada, era hacerles entender que ese Dios que ellos adoraban, que ese Dios que ellos servían, quería manifestarse a ellos no solamente como Dios, sino que ahora quería empezar a manifestarse a ellos como Padre Celestial. Entonces, por eso fue que Jesús empezó a enfocarse en solucionarles sus necesidades inmediatas, para que ellos conocieran y estuvieran sabedores que Dios les amaba, que estaba consciente de sus necesidades y que estaba dispuesto a hacer algo por ellos. Amén. Escucha, parte de la misión de la vida de Jesús fue venir a mostrarnos a Dios como Padre, como un Padre cercano que se compadece de sus hijos, que está dispuesto a hacerles misericordia, que está dispuesto a perdonarles y a no condenarles, que está consciente y preocupado por las necesidades de sus hijos y dispuesto a hacer algo por ellos. Entonces, ese fue parte del propósito principal de Jesús en esta vida, y no estar dando un mensaje de evangelio que aún las personas no estaban preparadas porque tenían un corazón duro. Seguimos adelante. Jesús no vino a la tierra solo para contarnos historias o para hacernos milagros, ¿sí?, o para entregar su vida por nosotros. Escucha, Jesús no solamente vino para eso, ¿sí?, y de esta forma manifestarnos que el Padre nos ama. Jesús no vino solamente para contarnos historias, para hacernos milagros, para entregar su vida y para manifestar que el Padre nos ama. Jesús vino para algo más. Escucha, Jesús sabía que sin la vida espiritual, hasta el día de hoy, sería imposible entender los asuntos espirituales. Entonces Jesús realmente sabía cuál era la necesidad eterna que el hombre tenía en su corazón, en su ser, en su espíritu. Y como sabía cuál era esa necesidad, Jesús estaba dispuesto a suplir esa necesidad. Y esa necesidad fue suplida al dar su propia vida, cosa que ni los milagros, ni las sanidades, ni el libertar a los endemoniados, ni el darles de comer iba a suplir. Esas necesidades solamente eran para denotar que el Padre Celestial estaba sabedor de sus necesidades y comprometido a hacer algo. Pero la verdadera necesidad que Jesús tenía que suplir estaba en su espíritu. Y para que Jesús supliera esa necesidad, Jesús tenía primero que pasar por la cruz.
para que entonces nosotros recibiéramos la vida del Espíritu y entonces verdaderamente ahora sí pudiéramos entender más adelante el mensaje del Evangelio, cosa que Jesús lo dejó bien claro con su estilo de vida. Pero ahorita vamos a seguir viendo poco a poquito. Jesús se ocupó en dejar bien claro su mensaje del reino de los cielos, es decir, el mensaje del Evangelio, aún sabiendo que los hombres no estaban interesados en él. Por ello, él no se preocupó por hacerles entender ese mensaje, pero sí se ocupó de dejar bien claro y bien registrado por medio de su vida, muerte y resurrección tal mensaje. Ahí está la clave, que Jesús con palabras, escucha, con palabras, con enseñanzas, no se ocupó de predicar el mensaje del Evangelio, pero sí a través de su propia vida, de su forma de vivir, de su forma de ir a la cruz. Ahí es donde dejó bien claro el mensaje del Evangelio, sabiendo que una vez que nosotros recibiéramos el Espíritu Santo nos enseñaría ese mensaje real para poderlo vivir como Jesús lo vivió. Jesús vino a dar las riquezas del reino de los cielos, pero el estado espiritual de cada persona sin Dios impide la comprensión del mismo reino. Es por ello necesario que Jesús enviara su Espíritu a fin de ser comprendido el mensaje del Evangelio. Entonces, Jesús vino a darnos las riquezas del reino de los cielos, el mensaje del reino de los cielos, pero sabía que ese mensaje no iba a ser comprendido. La palabra de Dios dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de entender o se han de discernir espiritualmente. Entonces Jesús sabía que las personas no iban a entender ese mensaje, pero sí se ocupó de vivir ese mensaje a través de su diario vivir, para que ese mensaje quedara plasmado a través de su estilo de vida. Efesios capítulo 3, verso 8, vamos a ver qué nos dice. Efesios capítulo 3, verso 8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces Cristo predicó un evangelio de riqueza, ¿sí? Pero las personas no lo entendían y Jesús no se enfocó en ello. Pero en la revelación que le da Pablo dice, ¿sí?, que a él le fue encargado el evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo en él. Entonces aquí está bien claro en Efesios 3:8 que hay un evangelio que habla de las riquezas inescrutables en Cristo. Entonces nosotros por el Espíritu empezamos a entender, a comprender y a descubrir esas riquezas que están encerradas en la vida de Cristo y en la vida del Espíritu, pero el Espíritu nos las revela, nos las hace conocer, nos las descubre para que nosotros podamos empezar a vivir dentro de esas riquezas, ¿ok? Y al empezar a vivir dentro de esa riqueza, ¿qué es lo que pasa? Dice el verso 10, la multiforme sabiduría de Dios se empieza a dar a conocer por medio de nosotros a los principados y a las potestades. Sigo. El valor de la vida espiritual y el entendimiento del Eterno son incomparablemente mayores a las soluciones temporales y humanas que ellos pudieran entender y obtener de Él. Jesús les enseñaba con parábolas porque en su condición presente ellos no podían comprender los verdaderos misterios del reino de los cielos y porque todavía Él no había ido a la cruz. Entonces, entendamos esto. Jesús sabía que las personas tenían necesidades inmediatas. Jesús sabía su propósito, pero Jesús sabía que su propósito era primero antes que las necesidades inmediatas. Su estilo de vida era primero antes que las necesidades inmediatas. Pero eso no quiere decir que Jesús no se ocupó de las necesidades inmediatas, solamente que su enfoque, su propósito no estaba solamente ahí, en suplir las necesidades inmediatas. No estaba solamente su propósito en mostrar a un Dios como Padre, sino su propósito estaba en vivir una vida de acuerdo al Evangelio, de acuerdo al reino, de acuerdo a las riquezas, para que más adelante con la llegada del Espíritu Santo las personas pudieran comprender ese Evangelio a través de la vida de Jesús y no por la predicación de Jesús.
¿Ok? Entonces tenemos que entender que el entendimiento del eterno y de lo espiritual que vendría con la llegada del Espíritu Santo no se iba a comparar con las soluciones temporales que Jesús en ese momento les estaba ofreciendo, les estaba dando. Entonces Jesús llegó sanándoles, perdonándoles, amándoles, libertándoles, dándoles de comer, mostrándoles a un Dios que era Padre, que estaba dispuesto a suplir esas necesidades. Pero el enfoque de Jesús no estaba ahí. El enfoque de Jesús estaba en vivir una vida correcta, vivir una vida donde Él tenía que morir a su yo para poder llegar a la cruz. Y entonces, a través de su muerte y resurrección, enviar el Espíritu Santo, que era el verdadero propósito. Porque llegando el Espíritu Santo, todo el entendimiento de lo que las personas no podían entender se iba a alumbrar para que ellos entonces pudieran entender verdaderamente el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que sucede hoy en día. Muchos de nosotros llegamos a Jesucristo, buscamos a un Dios que sana, a un Dios que es Padre, un Dios misericordioso, un Dios perdonador. Pero ¿qué pasa? No ha llegado a nuestra vida el mover del Espíritu Santo, quien nos va a hacer entender el verdadero Evangelio. Y entonces nos quedamos solamente pidiéndole a Dios un milagro, pidiéndole a Dios una sanidad, reconociéndolo como Padre, pero no trascendemos a la madurez para comprender cuál es el verdadero Evangelio. Y el verdadero Evangelio está resumido y enseñado en la vida de Jesús y en la muerte de Jesús. Entonces, si nosotros nos enfocamos en nuestras necesidades inmediatas y no nos enfocamos en vivir el Evangelio manifestado en la vida de Jesús y consumado en la cruz del Calvario, toda la vida vamos a vivir vidas solamente pidiéndole a un Dios que conocemos como Padre y enfocados en nuestras necesidades inmediatas y no en madurar. Cuando Dios lo que quiere es que maduremos para que podamos llevar fruto. La madurez espiritual por medio del Espíritu Santo nos va a hacer comprender cuáles son nuestras riquezas para ejercer ese poder, esa autoridad, ese dominio, esa posición que nos fue otorgada en Cristo Jesús. Pero sin el Espíritu de Dios no vamos a entender esa riqueza, no vamos a alcanzar esa madurez y lo único que vamos a hacer es seguir pidiéndole a nuestro Padre Celestial todas nuestras necesidades inmediatas. Y así es como está la iglesia. Solamente pide y pide de acuerdo a sus necesidades temporales e inmediatas, pero no se ocupa de madurar, no se ocupa de morir, no se ocupa de crecer, no se ocupa de manifestar el fruto del Espíritu o la vida del Espíritu manifestada a través de la vida de Jesús. ¿Ok?